Estas cartas o escritos de los profetas de Dios tenían un propósito, que era el de aconsejar a Israel a apartarse de lo malo, de la maldad. Dios estuvo advirtiendo a través de los profetas, mayores, menores, profetas preexílicos, profetas exílicos o postexílicos. Dios estuvo siempre hablando a Judá y a Israel con el único propósito de que su pueblo se volviera a Jehová. ¿Por qué era importante volverse a Dios? Para que toda destrucción que vendría sobre estas naciones no les alcanzara a ellos. Por eso, hermanos, aunque este mensaje fue hace 7 siglos antes de Cristo, pero tenía un objetivo: salvar a su pueblo de la condenación. Y de la misma manera, ahora en el año que nos encontramos, también el mensaje de la palabra de Dios tiene ese propósito, ese objetivo: advertir a la humanidad, llamarla al arrepentimiento, que se aparten del pecado, que crean en Cristo, para que escapen de esa condenación eterna que un día llegará, porque así está escrito. Viene el día de juicio, viene el día final, y Dios no quiere la muerte del pecador. Dios quiere que el pecador se arrepienta y vuelva a Dios, el cual tendrá de él misericordia. En este verso 1 es Amós. Hemos dicho que este profeta envía su mensaje a Israel, al reino del norte. ¿Dónde estaba la sede del reino del norte? En Samaria. Y Amós envía este mensaje. Más o menos la fecha del libro es entre el año 760-750. Ese es el año donde escribió Amós, 760-750 antes de Cristo. Fue en el tiempo del rey número 10 de Judá, que fue el rey Usías, y el rey número 13 de Israel, que fue el rey Jeroboam II. Fue en ese tiempo. Por lo tanto, el mensaje de Amós fue directamente para el rey Jeroboam II. Fue un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio. Amós era un pastor de ovejas. Él también cultivaba higueras. Él vivía en el reino de Judá, pero Dios lo mandó a dar el mensaje. Y aquí en este verso 1 encontramos esta frase muy peculiar, y él menciona: ay de los reposados en Sión. Vean qué adjetivo usa el profeta Amós, y también agrega otro comentario y dice: y de los confiados en el monte de Samaria. ¿Para quién era la palabra, hermanos? ¿Quiénes eran los de Sión? Judá, los del reino de Usías, del reino del sur. Pero también él agrega: y de los confiados del monte de Samaria. ¿Quién estaba en Samaria? ¿Cuál era la sede de Samaria? Era el reino de Israel. Entonces el mensaje era para Judá y para Israel. Pero vean cómo les dice: reposados. Para nosotros esta palabra es muy común, es normal, no genera ninguna contienda, ningún conflicto.
Pero esta palabra que usó el profeta Amós era una palabra un poco agresiva para Judá y confiados. Esa palabra era de advertencia, hermanos. Cuando se usa esta frase hay, la expresión hay, significa o significaba para la cultura hebrea que tenían que poner atención. Cada vez que se mencionaba la palabra hay, eso significaba que se anticipaba la venida de un tiempo de calamidad sobre Israel. Cuando un profeta usó la palabra o el término hay, era una advertencia, no una amenaza. Ahora en nuestro país, pues ya hay un sistema antisismos o un sistema donde nos pueden advertir cuando va a haber un movimiento de tierra. Ya se activa la alarma. Y a veces no se sabe si la alarma es la que impresiona más que el mismo terremoto. Cuando escuchas tú la alarma, entras en pánico. Entra uno en temor, en miedo, porque es un aviso de advertencia. Y de la misma manera, cuando se usaba esta palabra, esta frase o expresión hay, significaba eso. Tenían que detenerse, mirar y escuchar ese mensaje que venía de parte de Dios. Significaba pongan atención, presten atención. ¿A quién les estaba hablando? Ya vimos que la primera palabra donde habla de Sión se refiere a Judá. ¿Qué significaba la palabra reposados? ¿Por qué era una palabra un poco ofensiva? Porque significaba perezosos, descuidados, que están durmiendo espiritualmente. Eso significaba la expresión reposados. Una persona que está confiada, que están contentos en el pecado, que están a gusto en la maldad. Y se les advierte, se les envía un mensaje, se les dice: apártate de ese camino de iniquidad. Pero esa persona es una persona reposada, una persona que está tranquila en el pecado. Le dice a Amós: a ustedes que están descuidados, que están durmiendo en Sión, a Judá. Pero también se refiere a los confiados. Una persona que está confiada no significa que está que tiene confianza en Dios. No, Amós no le dijo a Israel: ustedes que están confiados. No, al contrario, le dice: ustedes que están confiando en su estado, en su situación, en su estado de madurez espiritual, en esa condición espiritual. Ellos estaban confiados en el monte de Samaria. Se está refiriendo a los de Israel. También habla a los notables de entre las naciones, las cuales acude la casa de Israel. ¿Quiénes eran esos notables? Eran las naciones que cuando Israel o Judá pedía ayuda a las naciones vecinas o extranjeras, esos reyes, Siria, les daban ayuda militar. Y aquí viene la segunda advertencia en el versículo 2, dice: pasad a Calne. Pasad a Calne. ¿Qué era esta palabra Calne? Calne, hermanos, era una ciudad donde pasaba el río Tigris y también el río Sab, que es lo que se le conoce como Nínive. Era una ciudad muy importante, era un centro de comercio. Y después se menciona la otra ciudad, que es Hamat. Hamat era la ciudad más importante de Siria. Y después se menciona Gat de los filisteos.
Gat era la ciudad también principal de los filisteos. Y vean lo que les dice Amós a Israel, a Judá y también a los extranjeros. Les dice: vean a esas ciudades, vean esas ciudades, esos reinos, y su extensión es mayor que la vuestra. Y les dice: esas ciudades son más importantes. Y por eso las ciudades, como son lugares de prosperidad económica, donde hay abundancia, esas ciudades estaban concentradas y atadas en esa vida rutinaria. Confiaban en la prosperidad, confiaban en la abundancia, en el trabajo. Esa era su vida, solamente lo material. Era una vida de materialismo, enfocados en lo terrenal, solamente en prosperar más, en hacer crecer el negocio. Estaban solamente concentrados esas ciudades. Y les dice Amós, o Dios a través de Amós, diciéndole al pueblo: esas ciudades van a ser devastadas. Y aunque son centros principales, son centros importantes, donde hay mucha influencia, donde hay mucho movimiento, dice: esos centros que son mejores que ustedes, Dios los va a derribar. Y le dice: y ustedes no son más importantes que ellos, porque están en la misma condición. Esas ciudades buscan el materialismo. Y también Judá e Israel, vamos a ver que estaban hundidos en el materialismo. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de buscar la presencia de Dios, el arrepentimiento. Versículo 3 dice: oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. ¿Qué significa dilatar el día malo? Judá sabía que vendría un día de juicio, así estaba anunciado en la profecía. El primero que comenzó a anunciar fue Jeremías. Es uno de los profetas más longevos y escribió muchas profecías acerca de Israel y de Judá, que iba a venir destrucción. También el profeta Daniel, él ya había anticipado que Judá iba a caer en esclavitud, que iba a ser cautivada Judá por un rey gentil llamado Nabucodonosor, pero que a ese Nabucodonosor le iban a cortar la cabeza, lo iban a destruir otros imperios. Judá e Israel sabían, hermanos, de lo que venía en contra de su pueblo. Pero vean lo que menciona aquí Amós. ¿Ustedes piensan que ese día malo? Todavía falta mucho. Ustedes dilatan ese día malo. Piensan que el juicio de Dios o Dios solamente está jugando, como lo que está sucediendo en nuestra actualidad. Cuando tú les predicas del evangelio, cuando tú les predicas del infierno, que viene un día de arrebatamiento, viene la grande tribulación, también habrá una guerra, tercera guerra mundial, y la gente que dice: no, eso todavía falta. Tal vez se podría justificar con los inconversos porque no conocen las profecías, pero ni ellos tienen excusa. No, porque se ha predicado el evangelio. La gente que se condena o que va a ir al infierno, al lago de fuego, no se condena porque no escuchó la palabra, sino porque no quiso escuchar el mensaje del evangelio. Pero hay oportunidad para que ellos puedan venir a Cristo. Pero haciendo a un lado a los inconversos que dicen: no, eso no es verdad, eso solamente es una falacia, es una fábula de los evangélicos o de los cristianos. Tal vez ellos podríamos pensar que tienen esa excusa, pero a veces, hermanos, los que tienen esa excusa son los que ya conocen las profecías. Así como estaba Judá e Israel, que ellos sabían que iba a venir destrucción sobre el reino del norte, sobre el reino del sur. Había profecías de Daniel, de Jeremías. No creían, decían: no, eso falta mucho, podemos seguir en pecado. Ya cuando podemos disfrutar de la vida, y cuando ya vayamos a morir, unos segundos antes de morir, yo puedo pedirle perdón a Dios y Dios me va a perdonar. Ellos dilataban
alargaban ese día malo. No, pero ese día malo puede suceder en cualquier momento. También ese día malo puede ser que al hombre se le acabe la oportunidad de vida y no alcance a pedirle perdón a Dios, que no alcance a confesar con sus labios, con su boca: Jesús es mi Señor. Se le puede acabar ese tiempo, esa oportunidad. El rey David le decía a su hijo, al rey Salomón: hijo mío, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Acuérdate de tu Creador, busca a Jehová. Si tú le buscas, tú lo hallarás. Pero si tú lo rechazas, si no lo buscas y lo alejas de tu vida, dice, Él te desechará para siempre. Antes de que venga el día malo, busca al Señor. ¿Y qué es lo que hacían tanto Judá como Israel? Decían: no, falta mucho para el castigo. Y ellos se acercaban a la silla de iniquidad. Los judíos usaban, hermanos, una alegoría. Aquel que estaba en pecado, que vivía en adulterio, que derramaba sangre inocente, tenía ojos altivos, o sea, hablaba de lujuria, de lascivia, de toda inmoralidad. Ellos saben cómo lo representaban: como si estuvieran sentados en una silla de escarnecedores. Por eso aquí menciona Amós: ustedes acercan esa silla, piensan que el día del juicio puede tardar mucho y no se arrepienten, pero ustedes jalan esa silla y están sentados en esa silla de iniquidad. El rey David dijo en el Salmo 1 que es bienaventurado el varón que primero busca el consejo de Dios. Aquel que busca el consejo de Dios, escucha la palabra, cree la palabra, obedece la palabra y comparte esa palabra, es como un árbol plantado junto a aguas de arroyos, junto a ríos, y que sigue el consejo de Dios y no sigue el consejo de los impíos, que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Una silla de un escarnecedor es aquel que le hace daño a su prójimo, robando, haciendo fraude, cometiendo atropellos, humillación, vergüenza. Ese es escarnecer al prójimo. Ese es el primer pecado, hermanos, que menciona Amós: iniquidad. Iniquidad es todo aquello que Dios abomina, aborrece. Segundo pecado, verso 4: duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Este era el segundo pecado, que era una vida de lujos, de comodidades, de libertinaje. Y Dios no está en contra de eso, hermanos. Dios no está en contra de tener esas comodidades. Sin embargo, cuando el hombre intenta buscar esas comodidades y se olvida de Dios, eso es lo que le ofende a Dios. Dios está en contra de aquel que hace riquezas, de aquel que se olvida de Dios y que esa misma estabilidad económica lo arrastra al pecado, lo arrastra a la iniquidad, al orgullo, a la soberbia. Porque esas personas así actúan sin Dios, teniendo poder económico. Es imposible que alguien los pueda controlar. Se llenan de arrogancia, de orgullo, de soberbia. Pero después Dios, esas personas que se elevan tanto, después Dios las hace aterrizar. Porque así dice la Escritura, que el que se engrandece, el Señor lo humilla. Pero aquel que se humilla a los pies del Señor, Dios lo levanta, Dios lo anima, Dios lo engrandece y lo pone en alto.
porque es un Dios todopoderoso. Por eso es importante siempre buscar la dependencia de Dios, siempre buscarle con humildad y reconocerle: Señor, gracias, gracias porque lo que tú me has dado no es mío, Señor, es tuyo, es por tu amor, es por tu misericordia. Conocíamos una familia que una vez nos invitó tenía una propiedad, y a mí lo que me llamó la atención es que cuando nosotros le preguntábamos: hermana, ¿y este terreno de quién es? Dice: es del Señor. Bueno, dijo: es mío, no es de mi esposo, es de mi familia. No, dice: este terrenito nos lo dio, es del Señor. Todo lo que yo tengo es de Él, a Él le pertenece. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Pero aquí vemos cómo tristemente, hermanos, tanto Judá como Israel, imagínense tener una cama de marfil. Nada más échenle cuentas. Una cama de marfil era costosa, pero no lo hacían porque de veras en una cama de marfil puedes dormir mejor. No, ellos lo hacían solamente por orgullo, por soberbia, por altivez. Ya era competencia. Ahí en Judá o en Israel, si alguien se compraba un mueble de cedro que traían desde África, la mejor madera, traían lo mejor, tenían que trasladarlo por embarcación, y si veían que alguien lo tenía, también al vecino igual quería comprar algo tal vez semejante o mejor, y era una competencia. Pero también aquí, cuando habla de camas de marfil, aunque habla de su materialismo, que solamente estaban derrochando dinero, gastar por gastar, no había una necesidad, eso es pecado. Y reposaban sobre sus lechos. Habla también de inmoralidad sexual, de libertinaje. Comían los corderos del rebaño y los novillos en medio del engordadero. Aquí Amós está condenando la glotonería, el libertinaje, la inmoralidad, el derroche. Verso 5: gorgojean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Vean aquí cómo dice: gorgojean al son de la flauta. ¿Qué hacían estos ricos, estos magnates de Israel y de Judá? Porque era para los dos, los reposados y los perezosos. Se contrataban músicos para ellos, y estaba ahí el de la flauta tocando, y ellos con su vino y hasta gorgojeaban el vino. Se sentían reyes, amos del universo, cuando esos músicos tenían que estar dándole la gloria a Dios. La alabanza no es para el hombre, la alabanza no es para el pastor, la alabanza no es para la iglesia, la alabanza es para el Rey de Reyes, para el Señor de los señores, para Jesucristo. Él es digno de toda la gloria. La música, la alabanza, la letra, los instrumentos. Nosotros aquí estamos en el equipo de alabanza, pero no solo estamos cantando nosotros estamos guiándolos, ayudándoles a ustedes para que todos juntos le demos la gloria al Señor, porque Él es digno, Él la merece. Y cada vez que tú le alabas, cada vez que tú le glorificas, se manifiesta la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor para siempre. Dale la gloria al que es digno. Amén. Gloria a Dios. Decía David: santo eres, Jehová, santo eres. ¿Y por qué él exaltaba, hermanos, a Jehová? Porque eso significa alabar a Dios. Cuando tú alabas a una persona, cuando tú la elogias, ¿qué es lo que haces? Describir sus cualidades, sus características. Eso es alabar. Cuando estamos aquí y tal vez no tengas que decirle al Señor: pues ya se me fueron las palabras, no sé qué orar.
Apenas llevo 2 minutos y ya se me acabó la oración. Pues comienza a alabar al Señor, comienza a elogiarlo, a reconocer sus atributos, a exaltar sus cualidades divinas, a reconocer lo que Él es. Él es grande, Él es poderoso, Él es único, Él es verdadero, Él es el alfa y la omega. Él es digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Bendito sea su santo nombre. Aquí tocaban la flauta, se inventaban sus instrumentos musicales, querían imitar a David. Beben vino en tazones. Vean esta palabra tan insignificante. Beben vino en tazones. Todos sabemos que es un tazón, ¿no? Lo que es una copa de vino, un vaso y un tazón. Vean, está hablando de borrachos. Personas que no se complacían con una copa o un vaso. No, ellos se querían beber todo en tazones. Estaban perdidos, corrompidos y conociendo, hermanos, conociendo la ley. Pero eso es lo que el enemigo quiere hacer. Cuando el hombre abre una puerta, el enemigo va a entrar y va a destruir a esa persona. Lo induce al pecado, lo arrastra al pecado, a saberlo perdido, hasta llevarlo a la condenación. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le damos gracias a Dios porque Él está aquí. Gracias le damos al Señor porque estamos aquí por su misericordia, por su amor, por su bondad. ¿Cuántos le agradecen a Dios? Porque Él nos ha traído, Él nos ha dado vida, Él nos ha dado vida en abundancia. Alabado sea el Señor. Y aquí Amós está hablando del pecado, pero ya a partir del versículo 7 ya viene la advertencia. Esta palabra, esta conexión dice por tanto, o como consecuencia de. Ahora irán a la cabeza de los que van a ser llevados en esclavitud. Esos que dicen no va a haber juicio, vamos a disfrutar, vamos a embriagarnos. Además la vida es muy, alguien decía, ¿no? Disfruta la vida porque la vida es muy corta. Si muchos disfrutan, la vida es muy corta, pero la condenación es muy larga. El castigo es eterno, es por siempre y no hay salida. No hay un purgatorio. No, ese es un invento. Esa es una mentira de Satanás. En vida es cuando nosotros podemos tomar esa decisión. En vida podemos decirle al Señor: yo quiero, Señor, que tú perdones todos mis pecados, que tú me libres de esa condenación eterna. Porque estos hombres que vivían en maldad, ellos iban a ir a la cabeza de los que iban a ir en esclavitud. ¿Cuándo fue esa esclavitud para Israel? En el año 722. ¿Cuándo cayeron en esclavitud los de la casa de Judá? En el 586. Los de la casa de Israel fueron esclavizados por los asirios, por el rey de Asiria. Y los de la casa de Judá, 120 años después, fueron esclavizados por el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Pero Dios les estuvo anticipando, Dios les estuvo advirtiendo, pero ellos no quisieron. Vean aquí el versículo número 7 al final. Y se acercará el duelo de los que se entregaron a los placeres. Vean, hermanos, cómo aquí hay una conexión siempre
el pecado tiene una consecuencia: duelo. ¿Qué les suena a ustedes cuando escuchan la palabra duelo? Muerte, dolor, sufrimiento. Y Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios. ¿Cómo es posible que Dios estaba en contra de la prosperidad de Israel y en contra de la prosperidad de Judá? Si Dios quería prosperarlos. Pero es que esa prosperidad los llevó a alejarse de Jehová. Dios va a aborrecer esa prosperidad que nosotros tengamos, pero que nos aparte del camino de Dios. Dios aborrece esa prosperidad, esa supuesta abundancia o bendición, porque Él quiere que nosotros le busquemos primero a Él. Y la bendición que Él nos va a dar no es una bendición que Él aborrece. No, esa es una bendición que Él desea que tú y yo tengamos. Porque la bendición de Jehová no añade tristeza. La bendición del mundo, Dios la aborrece. Pero la bendición de Jehová nos trae paz. Alabado sea el nombre del Señor. Dale la gloria a Cristo. Amén. El versículo 11 dice: porque he aquí Jehová mandará. ¿Quién iba a enviar, hermanos, a los ejércitos que iban a esclavizar a Judá e Israel? Jehová. A veces cuando hay personas a nuestro alrededor que nos están haciendo para nosotros mucho daño, que nos afectan, que nos hacen la vida imposible, a veces pueden ser enviados de Jehová. Dios lo permite porque Él quiere que confiemos en el Señor, que cambiemos nuestra vida de ser, que cambiemos nuestra manera de comportarnos con las personas, que compartamos el evangelio. A veces Dios lo permite. Dice aquí que Jehová mandaría y Él iba a herir con hendiduras la casa mayor y la casa menor. ¿Cuál era la casa mayor? Israel, la que tenía 10 tribus. ¿Y cuál era la casa menor? Judá, la que tenía 2 tribus, Judá y Benjamín. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ella los bueyes? Porque habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo. Vean, lo que parecía abundancia, prosperidad y materialismo, pero alejados de Dios no iban a disfrutar nada. Vosotros que os alegréis en nada, que decís: ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? En otras palabras, decía Judá, decía Israel: no necesitamos de Dios. Nosotros solos podemos alcanzar abundancia. Nosotros podemos prosperar con nuestra fuerza. No, no es así. Dios es el que nos da la fuerza. ¿A cuántos el Señor los ha fortalecido? A veces hemos estado en enfermedad ahí postrados. Virus, bacterias que vienen a nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico a veces no los alcanza a eliminar. ¿Y qué sucede? Nos sentimos todos débiles, mareados, con náuseas, con dolor. Pero cuando le clamamos al Señor, Él renueva nuestras fuerzas. Él nos da fortaleza. Por eso su pueblo Israel y Judá no reconocieron que la fuente de provisión es Jehová. Pero esto tuvo consecuencias. Pero le damos gracias al Señor porque ahora un apóstol llamado Pablo, él nos enseñó en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 20 que todo lo que tenemos, que todo lo que tú posees, que administras, todo eso te lo ha regalado el Creador del universo. Y debemos darle gracias a Dios por todo y en todo, agradecerle.
Y cuando el hombre es agradecido con Dios, cuando el hombre reconoce que la bendición viene de Jehová y tú honras a Jehová por esa bendición, Dios te va a seguir honrando a ti. Dios va a aumentar tus bienes, porque tú no buscas a Dios por los bienes, tú buscas a Dios por amor y porque Él es el creador y el único que nos da la salvación y la vida eterna. Ponte de pie y leemos verso 14. Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová de los ejércitos, levantaré sobre vosotros a una nación que los oprima desde la entrada hasta el arroyo del Araba. Vean cómo hubo una consecuencia por los placeres de Israel, por los placeres de Judá. Dios envió un castigo, fueron cautivados, fueron esclavizados. Pero ahora el Señor nos advierte, y el Señor nos ha limpiado de todo pecado. El Señor ahora nos justifica. Y si en esta noche alguien nos escucha y tal vez todavía está en esclavitud, está en ataduras, en yugos, eso es por el pecado, pero el Señor te quiere dar libertad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En esta noche, amada iglesia, el Señor te va a dar esa libertad total. Tal vez el enemigo te ha querido atar, el diablo ha querido tenerte cautivo, ahí oprimido, como estaban Israel, reposados, dormidos espiritualmente. Pero el Señor nos va a dar libertad en esta noche. Tienes que librarte de toda atadura, todo lo que el enemigo quiera poner en ti, todo yugo, todo lazo del cazador, todo amarre espiritual, todo bloqueo, hoy se rompe en el nombre de Jesús. Y el Señor te va a dar libertad. ¿Cuántos quieren ser libres en esta noche? Confesemos nuestros pecados al Señor, pidámoslo perdón a Dios y seremos libres por la sangre del Cordero. Libres por la sangre del Cordero. Amén. Tu iglesia te alaba, Señor. Tu pueblo te bendice. Reconocemos, Señor, reconocemos que tú eres el único Dios. Reconocemos, Señor, que tú eres el dador de la vida,
Tú eres la fuente de bendición. Tú eres la fuente del poder. Gracias por la vida que nos das. Gracias, Señor. Es por tu poder que nosotros, Señor, tenemos vida, que podemos respirar, que podemos caminar, que podemos ver, Señor. Tú eres nuestro sustento. Tú eres nuestro proveedor. Te alabamos, Señor. Te glorificamos a ti. Perdona si hemos sido ingratos contigo. Perdónanos, Señor, si no hemos reconocido todo lo que tú nos has dado. Te pedimos perdón, Señor, si hemos buscado el materialismo, si nos hemos, Señor, complacido en la iniquidad, en la glotonería, en los placeres, en los deleites, Señor, que únicamente nos condenan, nos atan, nos alejan y separan de ti. Perdona, Señor, todo pecado que nos alejaba de tu presencia. Acércanos a ti, Señor. Acércanos más a ti, Padre. Aquí está tu iglesia. Te pedimos perdón. Y toda atadura, toda ligadura, toda cadena, todo yugo que el diablo puso sobre nosotros, Señor, porque cometimos pecado delante de ti y el diablo nos llevó cautivos. En esta hora, Señor, te pedimos perdón. Y toda cadena se rompe, toda maldición generacional, toda maldición por pecados individuales, toda maldición hablada, toda brujería, hechicería que enviaron en contra de la iglesia, del pueblo de Dios, en contra de los siervos de Dios. Esas brujerías para traer yugo, para traer opresión, atadura, se rompen en el nombre de Jesús. Todo pacto satánico que hicieron nuestros padres, pactos que hicieron también los servidores de Satanás para entregarnos a espíritus atormentadores, a espíritus opresores, a espíritus que influencian, reprendemos todo pacto, todo trauma, toda falta de perdón y declaramos libertad en Cristo. Gracias, Señor. Gracias por esta palabra. Que sea un testimonio, que sea un ejemplo, Señor, que nos lleve a vivir en santidad, en obediencia, Señor. Tú nos vas a bendecir, tú nos vas a prosperar, tú vas a aumentar nuestros bienes, pero nuestra confianza no estará en ellos, nuestro amor no estará en nuestros bienes, sino nuestro amor seguirá en ti, oh Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, en tu palabra, en tu evangelio, Señor. Te amamos, oh Dios. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por todas las bendiciones que tú derramas. Sigue prosperando a tu iglesia. Sigue prosperando, Señor, a cada familia aquí reunida. También a las familias que se conectan para escuchar este mensaje. Te pedimos que también tú derrames bendición. Que el amor de Dios, la gracia de Cristo y la unción del Espíritu se derrame sobre este pueblo, sobre esta iglesia, hoy y siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Dale alabanza a Cristo. Él está aquí. Dios les bendiga, hermanos. Dios sea con ustedes. Dios los prospere en todo, en el nombre de Jesús. Mañana a las 10 de la noche nos estaremos conectando a la oración. Y el viernes aquí les esperamos a las 7. El domingo 11:30 y 6 de la tarde. Dios les bendiga en el nombre de Jesús.